Buen día, apreciados estudiantes de Sociología y Antropología del Cuidado. El día de hoy nos corresponde el tema de bioantropología. Recuerden que mi nombre es Jonathan Sebastián Celis Moreno, enfermero de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cuidado crítico de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en cuidado crítico de la Pontificia Universidad Javeriana. Para conocer más sobre la bioantropología, es necesario conocer la definición. Y la definición de bioantropología, una de las definiciones que existe, es que es el análisis de la diversidad biológica intra e interpoblacional de las poblaciones humanas actuales y sus relaciones con otras poblaciones más alejadas en el tiempo y o el espacio, a fin de comprender los procesos microevolutivos que condicionan su estructura, variabilidad y adaptación. Por lo tanto, esta definición va dirigida a que la bioantropología es ese análisis que se le hace a la diversa población biológica que existe, ¿sí?, al estudio de las poblaciones actuales, pero también a poblaciones antiguas, y describe la relación que hay entre ellas. Otra de las definiciones más cortas es que es el estudio de la biología humana en el marco de la evolución, con énfasis en la interacción entre la biología y la cultura. Pues aquí ya vemos otro término que es la cultura. ¿Cómo entonces? Y esta definición tiene que ver en cómo existe una relación entre la biología y la cultura. ¿Será que existe relación o no existe? Y esa es la idea final del curso, que exista una relación entre todos los determinantes del paciente. Recuerden que, como su nombre lo indica, es bioantropología. Estamos viendo lo físico, el estudio de lo biológico de las poblaciones. Otra de las definiciones que se evidencia en la literatura y que va de la mano con la segunda definición es que la cultura es la estrategia mediante la cual los seres humanos se adaptan a un ambiente natural. Entonces aquí se ve más la relación que hay entre la bioantropología y la cultura, o sea, lo físico y la cultura. Entonces les pregunto, para que se tiene una pregunta: ¿existe relación entre la biología y la cultura, entre lo físico y la cultura? ¿Creen que la cultura se crea o nacemos con ella? ¿Hace parte del componente físico de nosotros, de ese determinante físico que hay en nosotros? Entonces van a descubrir que hay una relación muy cercana entre lo físico y la cultura. Entonces miren este apartado y dice: los cambios anatómicos y de comportamiento, ¿sí? Esos cambios anatómicos van de la mano con cerebros más grandes en la evolución. Nosotros hemos visto cómo el ser humano ha evolucionado
y ha cambiado, ¿sí? Reorganización de las estructuras del cerebro, dientes más pequeños, bipeísmo, o sea, tener la capacidad de caminar o correr en dos piernas, hace que exista una evolución y que exista una evolución tanto física como cerebral. Y el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es de las innovaciones más importantes en la humanidad. Entonces esos cambios anatómicos como el tener el cerebro más grande, como tener los dientes más pequeños, caminar en dos piernas, hace que exista una relación con el desarrollo también cognitivo de la población. Y miren que estos cambios se produjeron a través de interacciones bioculturales. Esas interacciones entre poblaciones, la necesidad de comunicación, hizo que tuviéramos la oportunidad de aprender, ¿sí?, la forma como nos íbamos a comunicar. Pero la bioantropología también tiene unos orígenes y tiene una historia de formación. Entonces, para allá en el siglo XIX es algo relativamente nuevo. Los historiadores naturales o los naturalistas empezaron a cuestionarse cómo se convirtieron o cómo nos convertimos en especies modernas. Entonces, con esa pregunta, con esa inquietud de la vida, fue donde inicialmente Charles Darwin creó el libro del origen de las especies en 1859, donde nos indica dónde ocurrió el proceso de nacimiento y evolución de cada una de las especies, y que esto ocasionó la evolución de la especie moderna de la que somos nosotros. Y ahí para adelante se crearon posteriormente otros estudios, otras investigaciones, y una de ellas es la paleoantropología, que es el estudio de la evolución humana mediante el registro fósil. Entonces, mediante un hueso, mediante un cráneo que hubieran encontrado en la Tierra en forma de fósil, lo registran y lo estudian y así determinan el origen y la evolución de las especies. Entonces la primera área de interés fue la paleoantropología. Existe una segunda área de interés, ya mucho más avanzada, que es la perspectiva de las variaciones físicas observables, o sea, son esas variaciones fenotípicas, como por ejemplo el color de la piel, el color de nuestros ojos, la forma de comportamiento, nuestro lenguaje. De pronto eso tiene que ver algo de genética, nuestro lenguaje. De allí, de esta segunda área de interés, se desprendió la antropometría, que es el estudio de los restos esqueléticos y cómo
y cómo la especie ergonómicamente se encontraba en ese momento en el territorio. Entonces, si estaba en biperismo, si estaba en cuadriperismo, entonces la antropometría pues es muy importante porque si estudió los restos esqueléticos y los están estudiando todavía. Pero ahora, de la bioantropología, hay diferentes variables en las que nosotros podemos intervenir, ¿sí? Entonces, uno de ellos es el estudio sobre las conductas nutricionales que investigan la relación entre los componentes de la dieta, las prácticas culturales, la fisiología y aspectos de salud y enfermedad. Entonces es allí donde nosotros intervenimos como enfermeros o donde podemos intervenir como enfermeros. Y es estudiar, investigar esa relación que existe entre esas conductas nutricionales y el proceso de salud-enfermedad. Que lógicamente hay enfermedades que se condicionan por ese aspecto nutricional, por esa dieta, por esas prácticas culturales. Entonces, si de manera cultural, ¿sí? A mí me gusta comer las cosas fritas, ¿sí? Eso me va a provocar a mí, ¿sí? Aterosclerosis o arteriosclerosis, y con el tiempo, ¿sí? Se va a producir un infarto agudo de miocardio, un ataque cerebrovascular. Puedo estar hipertenso, puedo estar diabético. Entonces es allí donde existe esta relación, ¿sí? Y donde tanto enfermeros como médicos han estudiado. Y yo puedo determinar, por ejemplo, que uno de los factores de riesgo para un infarto agudo del miocardio es la inadecuada alimentación. Eso yo lo puedo decir, lo puedo determinar porque es que ya lo estudiaron, ¿sí? Que también esa inadecuada alimentación me puede provocar diabetes, claro que sí. Entonces, esto hace parte de la bioantropología. Otro de los campos de acción es la genética, y es el estudio de la estructura de los genes y los patrones de herencia de los rasgos de padres a hijos. Y esto lo hace muy importante porque también yo puedo determinar que si yo tengo un antecedente familiar de alguna enfermedad como una enfermedad coronaria, de manera genética yo puedo tener también una enfermedad coronaria. O sea, yo también me puedo infartar, ¿sí? Si mi papá o mi mamá se infartaron. Enfermedades como el cáncer, como la diabetes, son enfermedades que son hereditarias. Entonces, allí también enfermería es un campo nuevo para enfermería, pero allí estamos inmersos. Ya la osteología, que es el estudio del material esqueletal humano, cuyo objetivo es interpretar los restos de grupos humanos. Entonces es el estudio de los huesos para determinar la edad, por ejemplo, del paciente, la altura del paciente,
¿sí? Determinar si murió por un accidente, por un trauma. ¿Listo? Y entonces existe otro estudio que es la paleopatología y es el estudio de las enfermedades y traumas derivados de las poblaciones, estudiando sus restos, sus fósiles, estudiando sus huesos, determinan si tuvieron alguna enfermedad, si tuvieron algún trauma. Entonces, refiriéndonos a las enfermedades, si tuvieron osteoporosis, ¿listo? Y si ya tuvieron traumas eh, o golpes asociados pues a las poblaciones, ¿listo? Y entonces se unió y se unieron estos estudios y se formó la antropología forense y es la aplicación de metodologías antropológicas en contextos legales. ¿Sí? Entonces es el estudio de esos cuerpos para identificar la edad, la estructura y el género de ese cuerpo que tenemos allí. Ahora, chicos, esto es la bioantropología y es un resumen de lo que es la bioantropología y su aplicación, ¿sí? En el área de la salud, su aplicación como nosotros ser los enfermeros, ¿sí? Entonces miren, yo observé que la bioantropología yo la puedo usar en mi paciente, ¿sí? Que está hospitalizado en un área de unidad de cuidado intensivo, en urgencias, en hospitalización, porque allí, ¿sí? Puedo usar estas herramientas para identificar en la situación de enfermería que le está pasando a mi paciente, ¿sí? Que hay un componente físico y bioantropológico que lo afecta y que esto puede ocasionar la enfermedad que puede tener el paciente en este momento. ¿Listo? Entonces el paciente llega a urgencias por una cetoacidosis diabética y tú como enfermero indagas qué fue lo que pasó, pues puedes evidenciar que de pronto el paciente se alimentó mal ese fin de semana, ¿sí? Comió de pronto muchos carbohidratos, bueno, que de pronto no se tomó sus medicamentos en el momento adecuado, pero que si tú observas a ese paciente sin ningún antecedente patológico ni familiar, que te llega a ti con un infarto agudo del miocardio, ¿sí? En ocasiones el único factor de riesgo es la alimentación o la inadecuada alimentación. Bueno, entonces es allí donde tienes que analizar por medio de la bioantropología, ¿sí? De esa parte biológica y física, cómo se afecta al paciente. Entonces ahora vamos a hacer una actividad. Apreciados estudiantes, vamos a observar una pequeña película que se llama Los orígenes de la humanidad. Esta actividad la vamos a hacer en un grupo, ¿listo? Y la idea es que por grupo hagan una infografía y la ingresen al buzón que va a haber allí para la actividad. La actividad, entonces ahí les dejé el link de la película, igual se llama Los orígenes de la humanidad. Y la idea es que entonces por grupo hagan una infografía contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo aporta
la bioantropología al cuidado de la salud? No necesariamente esta pregunta la pueden contestar con la película, pero sí es necesario que la vean para contestar las otras preguntas. Pero digamos que esta pregunta la pueden contestar con lo que vimos en clase, pero también si tienen alguna investigación adicional para complementar. La otra pregunta es, según los orígenes de la humanidad, ¿qué influyó en el crecimiento de la población? ¿Sí? El lenguaje, el cuerpo, la inteligencia y la salud. O sea, ¿qué influyó en el crecimiento de la población? ¿Qué influyó en la creación del lenguaje, en la evolución del cuerpo, en la inteligencia y en la salud? ¿Listo? Y por último, ¿cómo es el significado de cuidado según los orígenes de la humanidad? Eso lo tienen que inferir, lógicamente, ustedes lo tienen que analizar después de ver la película. Recuerden que existe un buzón, va a existir un buzón donde ustedes pueden subir la infografía y esto es por grupo. Muchas gracias, apreciados estudiantes. Espero haber quedado entendido el tema de bioantropología. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en realizarla.